Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a esta nueva actividad académica de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Casa de Todos. Nuevamente bienvenidos los miembros de las asociaciones hermanas y academias de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social extranjera que también nos acompañan. A todos, muchas gracias. En el mundo del derecho, la dialéctica del indicio se advertiría desarrollada principalmente en el campo de la disciplina penal, de una manera alternativa y complementaria a la concepción lógico-formal que a partir de un silogismo inductivo-deductivo ha tratado al indicio como un hecho debidamente probado, que por medio de la reflexión y raciocinio conduce de un hecho conocido a otro desconocido. Desde una visión dialéctica, se ha entendido allí al indicio como fenómeno que puede expresar de manera acabada o inacabada una esencia conducta concreta y determinada, a la cual se haya vinculado de una manera indisoluble. Y desde una teoría dialéctica del conocimiento, ha sido considerado como una hipótesis de responsabilidad. Pero naturalmente, los indicios pueden recaer también sobre cosas o circunstancias de distintas otras esferas, como antecedentes que puedan servir para fundar una opinión acerca de la existencia de hechos determinados, tal como para concluir en la irrealidad o desnaturalización de una contratación determinada, como podría acontecer, verbigracia, con una tercerización laboral, o la desvirtuación o confirmación de una contratación formulada bajo una modalidad de relacionamiento autónoma y tantas otras formas de vinculación en la esfera laboral. El título especialmente escogido de la disertación de hoy y a punto de ser iniciada parecería recorrer agudamente esos espacios para reposarse en torno de una de las cuestiones centrales de la disciplina jurídica del trabajo y de su significación trascendente, y en modo alguno seleccionado al azar, en razón de evidenciarse en línea con otros trabajos de muy sólida factura del propio disertante y de muy reciente producción, como lo han sido el test de laboralidad y el trabajo prestado a través de plataformas digitales del pasado año, así como su test de laboralidad y los trabajos de la gig economy de anteaño. Cabría preguntarnos, a su luz, si existe una interpretación del concepto de subordinación laboral entendido de una manera flexible y expansiva. Para referirse a esta temática compleja y específicamente al test de laboralidad y dialéctica de indicios de subordinación y autonomía, tenemos hoy el inmenso gusto de tener con nosotros al profesor Wilfredo Sanguinetti Raimo, de origen peruano, pero también ahora ciudadano español, por su versación académica y su permanencia en los claustros de dicho estado. El profesor Wilfredo Sanguinetti Raimo, viejo conocido y colaborador de nuestra asociación, es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, donde se desempeña como catedrático de Derecho del Trabajo, impartiendo docencia a nivel de grado, máster y doctorado. Es director del Departamento de Derecho del Trabajo Social de esta universidad y máster universitario de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. Es autor de numerosos libros, entre otros,
el contrato de locación de servicios, lesión de la libertad sindical y comportamientos antisindicales, contrato de trabajo y nuevos sistemas productivos, los contratos de trabajo de duración determinada, la inaplicación parcial del contenido del convenio colectivo, teletrabajo y globalización, los empresarios frente al conflicto laboral, las distintas redes empresariales y derecho del trabajo, además de 90 artículos aparecidos en publicaciones españolas, europeas y americanas. Ha dirigido en forma individual o colectiva distintas otras obras: los espacios de la autonomía colectiva tras las reformas laborales de 2010, 2011 y 2012, la dimensión laboral de la internacionalización de la empresa española, la transnacionalización de las relaciones laborales, y ha coordinado las obras Sindicatos y cambios económicos y sociales y globalización económica y relaciones de trabajo, propuestas para la igualdad de género en la negociación colectiva, sindicalismo y democracia, impacto laboral de las redes empresariales y la construcción del derecho del trabajo de las redes empresariales, la tercerización empresarial en América Latina, perspectiva laboralista, además de 4 números monográficos de trabajo y derecho y uno de Laborem. Fue becario de la Diputación de Salamanca y ha participado en 8 proyectos nacionales de investigación, 3 de ellos como investigador principal, además de haber dirigido uno de ámbito autonómico. En el año 1992 obtuvo el Premio Trabajo y Seguridad Social de tesis doctorales, dotado por el Ministerio de Trabajo. Ha sido profesor visitante de las universidades de Milano, Brescia, Sassari, Católica de Perú, e impartido más de 400 conferencias en instituciones de España, Europa y América. Ha intervenido como ponente en los congresos nacionales de su disciplina del Perú, Colombia y España, y organizado más de 40 cursos y seminarios en universidades españolas y americanas. Entre marzo y julio de 2004 se desempeñó como jefe de gabinete de asesores del ministro de Trabajo del Perú, habiendo sido condecorado en el año 2009 por el gobierno de dicho país con la Orden del Trabajo en el grado de Gran Oficial. Es subdirector desde su fundación de Trabajo y Derecho y forma parte del grupo de investigación reconocido Derecho, Empresa y Relaciones Laborales de la Universidad de Salamanca. En las últimas décadas ha dedicado su actividad al estudio del impacto de las transformaciones económicas, tecnológicas y productivas sobre el marco institucional del derecho del trabajo. Fue designado por la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo como coordinador del Grupo Internacional de Investigación sobre Comercio Global y Derecho, que presentó una ponencia sobre el tema en el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, celebrado en Lima, Perú, en septiembre del año pasado. En septiembre del 2020 fue elegido miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo. Profesor Wilfredo, como siempre, muy bienvenido, y lo dejo entonces en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Los saludo a todos y a todas desde Salamanca. Quiero empezar agradeciendo a mi buen amigo, el doctor Lorenzo Ñeco, presidente de la muy prestigiosa Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, por esta
por esta invitación que me honra. Me siento muy contento de participar en diversas actividades de la Asociación Argentina y especialmente en este prestigioso ciclo de conferencias de los catedráticos españoles, por segunda ocasión en este año nuevamente. Quiero agradecer también a mi muy querida amiga Cristina Tala, que es el alma de estos ciclos de conferencias y que fue quien entró en contacto conmigo para animarme a participar y con la que tengo una relación de mucho cariño y un estrecho vínculo personal y académico. Ahí también están presentes otros muy queridos amigos, no los voy a mencionar a todos, porque no estoy seguro de obviar a algunos de los que se han incorporado, pero sepan todos ustedes que me siento feliz de estar aquí con todos, que les agradezco mucho el interés y la atención. Y bueno, voy a compartir mis reflexiones sobre el tema que he titulado, como se ha referido, como ha indicado el doctor Ñeco, el test de laboralidad y la dialéctica de los indicios de subordinación y autonomía. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que la pandemia, que afortunadamente está atravesando ya su fase final, después de la Semana Santa incluso ya la mascarilla dejará en España de ser obligatoria en interiores. Bueno, la pandemia, lo sabemos todos los laboralistas, ha sido pródiga, fértil en la introducción de novedades para los ordenamientos laborales de todos los países, incluida por supuesto España, pero seguramente también Argentina y otros países. Bueno, estas novedades, sin embargo, lo sabemos también, han tenido más que ver con la recuperación, la actualización o la adaptación de categorías jurídico-laborales ya existentes que con la introducción de elementos por completo nuevos, de elementos nuevos, desconocidos hasta entonces. Este ha sido el caso, precisamente, del test que será objeto de nuestra atención. El test a través del cual los juristas del trabajo acertamos a determinar, especialmente en situaciones dudosas, la presencia de los elementos típicos del trabajo objeto de protección por nuestra disciplina. Uno de los hallazgos más inesperados, pero a la vez creo que más relevantes, acaecidos durante la pandemia, ha sido precisamente lo que yo he venido a denominar la revalorización del test de laboralidad como herramienta útil tanto para resolver los problemas de calificación jurídica como para satisfacer a través de las soluciones adoptadas las demandas de tutela de la sociedad y de las personas que trabajan. Esta revalorización del test de laboralidad ha venido de la mano de los desafíos planteados por todos conocidos por la extensión, especialmente durante la fase de confinamiento, del trabajo a través de plataformas digitales, tanto de externalización online de tareas como sobre todo de prestación de servicios offline. Una extensión que ha sido objeto de pronunciamientos claramente innovadores dirigidos a declarar la naturaleza jurídico-laboral de este tipo de prestaciones por las máximas instancias judiciales de varios países, especialmente europeos, entre ellos Francia, Alemania, España o el Reino Unido. Este resultado ha sido el fruto de un muy importante proceso de construcción llevado a cabo de manera progresiva, de construcción doctrinal primero y jurisprudencial después, que ha estado dirigido a hacer posible que estas nuevas relaciones atípicas y hasta cierto punto híbridas puedan ser finalmente encajadas en el espacio del derecho del trabajo, un proceso de construcción doctrinal y jurisprudencial en el que no solo han emergido elementos de juicio o indicios cada vez más claros y acabados y precisos sobre la laboralidad, sino que, y esto es lo que más me interesa, se han introducido aportaciones conceptuales del mayor interés para la comprensión y aplicación de cara al futuro, de cara a las transformaciones del mundo del trabajo que sin duda vendrán. Esto no ha acabado, la historia no termina nunca, de cara a la aplicación al trabajo del futuro de esta herramienta, el test de laboralidad.
La importancia de estas aportaciones es de tal magnitud, en mi opinión, que creo que merece que les dediquemos hoy una especial atención, puesto que contribuyen a actualizar y proyectar al mundo que vendrá uno de los mayores tesoros, y subrayo lo de tesoros, que nos ha, porque son muchos los que no piensan, no ven el test de laboralidad desde la misma óptica. Yo lo califico de uno de los mayores tesoros que nos han legado los fundadores de nuestra disciplina. Porque, quiero empezar por decirles, el método de indicios o test de laboralidad es casi tan antiguo como el derecho del trabajo y no una conquista de la modernidad, como a veces se piensa. Una de las primeras referencias doctrinales al test de laboralidad la encontramos nada menos que 100 años atrás, en los trabajos de Ludovico Barassi, a cuya reflexión debemos la entronización de la subordinación o dependencia como criterio fundamental de identificación del trabajo objeto del derecho del trabajo. Ya entonces, a partir sobre todo de la segunda edición de su libro Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, edición de 1915, no en la primera de 1901, pero en la de 1915, ya Barassi era consciente de que la subordinación era un estado jurídico de disponibilidad del trabajador susceptible de asumir una variedad de grados, entrecomillado variedad de grados, y también era consciente de la existencia de una zona de frontera, nuevamente la expresión es de Barassi, entre el trabajo subordinado y el trabajo autónomo, marcado por la presencia de numerosos casos dudosos, como los califica el autor. Aún así, Barassi creía que precisamente esa plasticidad, esa posibilidad de que la subordinación reviste una variedad de grados, esa flexibilidad o elasticidad del concepto, era un elemento que permitía una más fácil resolubilidad de esos casos periféricos, con sus propias palabras, ya que hacía posible que los jueces procedan a detectar, en función de un sistema de indicios basado en el examen de las circunstancias concurrentes, aquellos casos en los cuales la subordinación, aunque muy limitada, existe de todas formas. Con este origen en la obra de Barassi, lo que vendrá después, que a la vez recoge aportaciones jurisprudenciales, la subordinación y el test de laboralidad han marcado el devenir posterior del derecho del trabajo y han operado como el soporte conceptual y la herramienta aplicativa, respectivamente, de la tendencia expansiva del derecho del trabajo al conjunto de la ciudadanía trabajadora, así como de su adaptación, de la adaptación del derecho del trabajo al cambio económico, tecnológico y productivo en etapas anteriores y en las más recientes. Esto no significa, por supuesto, que la subordinación y el test de laboralidad no hayan sido objeto de constantes y severas críticas, incluso muy severas críticas. Casi estuvo de moda incluso criticar la subordinación y proceder a realizar diversas propuestas conceptuales de sustitución de este elemento por otros distintos que no vale la pena mencionar porque no han tenido ninguna acogida, ¿no? Ni a nivel legislativo ni a nivel jurisprudencial. La última vez que ocurrió esto fue hacia los años 90, con ocasión de la emergencia de formas nuevas de trabajo a distancia habilitadas por las tecnologías de la información y las comunicaciones, es decir, con la emergencia del derecho del teletrabajo. Fenómeno que para algunos, no hace falta que cite el autor que dice esto, pero para algunos autores, para algún autor marcaba el declive de la subordinación, nada menos, estrechamente, este cita textual, entrelazada la subordinación con las ideas de continuidad y uniformidad en los modos y en los tiempos de trabajo, y de autocracia y jerarquía en la configuración de los poderes empresariales. La crisis de la subordinación enlazada con ideas de continuidad, uniformidad, autocracia y jerarquía. Lo que ocurre es que a despecho de estas críticas, muchas de ellas exageradas, y la que he citado es una de ellas, lo cierto es que la subordinación y su herramienta, el test de laboralidad, han sabido siempre adaptarse a los cambios y ofrecer respuestas a los retos que les han sido planteados.
sin que para ello fuese necesario, además, realizar ningún cambio en la configuración de las primeras, de la subordinación, en la forma de entenderla. La subordinación sigue siendo entendida en el fondo de una manera muy similar a como la concibió Yavarasi en la obra que estoy citando, sino que lo único que ha sido necesario es realizar modificaciones en la forma o la manera como debe procederse a detectar o establecer su presencia. Es decir, lo que se ha producido normalmente ha sido una recomposición del sistema de indicios, utilizado en cada caso, basada en una atenta observación de las formas con las que el trabajo asalariado se manifiesta en cada etapa histórica y en cada realidad productiva, tecnológica, etc. La subordinación y el test de laboralidad han probado así su eficacia, a despecho de las críticas, demostrando poseer no una mala salud de hierro, como se decía en los 90, era el criterio menos malo, sino demostrando poseer una buena salud, como ahora se dice con frecuencia. ¿Cuáles son las razones que explican esta eficacia de la subordinación? Yo me atrevería a decir dos fundamentales, como intento de explicación. Esto puede ser opinable, por supuesto, son las que yo encuentro. La primera razón de la eficacia de la subordinación, el primer elemento explicativo, tiene que ver con su naturaleza jurídica y no fáctica. A través de la subordinación se presta atención al contenido de la relación de intercambio entre trabajador y empresario, al contenido de las obligaciones y los derechos asumidos por ambos, y no a un elemento exterior a esa relación, como sucede, por ejemplo, con el elemento ajenidad o con el elemento dependencia económica. Se mira al interior de la relación, al contenido, para extraer de ese contenido aquello que caracteriza esa relación y le es esencial. Es decir, la falta de autonomía de la persona que trabaja para ordenar su propia actividad o la ausencia de control sobre el proceso productivo de la persona que trabaja. Es más, así entendida, la subordinación funciona en realidad no tanto como un elemento aislado de tipificación, sino verdaderamente como una nota básica alrededor de la cual se reúnen, se nuclean todos los rasgos que identifican al contrato de trabajo. La subordinación no es un elemento que puede ser detectado aisladamente de lo demás, sino que es un elemento que expresa el conjunto y debe ser detectado en relación con el conjunto de los elementos del vínculo. Afirmación de la cual se deduce una primera premisa metodológica para la detección de la presencia de la subordinación que seguramente todos conocemos. La subordinación no puede ser apreciada aisladamente, sino en estrecho contacto con el conjunto de los elementos que integran el vínculo laboral. Ahora bien, la segunda razón del éxito de la subordinación es, desde mi punto de vista, su flexibilidad, o guarda relación con la flexibilidad de la subordinación. Dado que los poderes que ésta concede al empleador tienen un carácter puramente instrumental, el objeto del contrato no es mandar, el objeto es disponer de la energía ajena en beneficio propio, los poderes son instrumentales, el ejercicio efectivo de esos poderes puede revestir en los hechos una intensidad variable e incluso puede ser en muchos casos más potencial que real, con lo cual estamos ante un poder de intensidad variable o incluso de ejercicio contingente, sin que eso permita negar su existencia. Constatación de las que extraemos una segunda y decisiva premisa metodológica para la detección de la subordinación. Como explicaría Mario de la Cueva hace décadas en su Derecho Mexicano del Trabajo, para determinar si existe o no subordinación y por tanto contrato de trabajo, debe atenderse menos a la dirección real cuanto a la posibilidad jurídica de que esa dirección exista. La subordinación es un poder jurídico y no un elemento de hecho. De aquí, precisamente, la necesidad de deducir de manera oblicua la existencia de este elemento de la subordinación, recurriendo a una serie de elementos de hecho presentes dentro de la entera economía de la relación, que actúan como indicios
o síntomas de ella, por tratarse de circunstancias típicas que suelen acompañar a la subordinación, aunque ninguna de ellas sea por sí sola decisiva. He aquí, como es evidente, la razón de ser y el cometido del test de laboralidad como herramienta que hace posible la deducción de su presencia en casos difíciles o dudosos. Es más, desde este punto de vista, la forma de funcionar, de operar de los elementos del contrato de trabajo reunidos en torno a la idea de subordinación se asemeja a la de un tipo antes que a la de un concepto jurídico, a la de un tipo contractual antes que la de un concepto jurídico, en la medida en que la determinación de su presencia no es el resultado de un preciso juicio de subsunción respecto de unos elementos necesarios definidos previamente de forma cerrada, sino más bien es el resultado de un juicio de aproximación o de equivalencia respecto de una realidad que no aparece definida por la norma, sino solamente descrita de manera abierta o flexible. De allí precisamente que las notas distintivas del tipo trabajo subordinado sean abiertas y graduables y cobren sentido al ser apreciadas conjunta e interrelacionadamente a través de un juicio de aproximación a las circunstancias de las circunstancias del caso, a la descripción reflejada en el tipo. Es, por lo demás, la aplicación de este análisis tipológico lo que ha permitido reunir en el ámbito, o ha sido la aplicación de este análisis tipológico, lo que ha permitido reunir en el ámbito de la laboralidad supuestos tan variados como los generados por las transformaciones del mundo del trabajo, pese a sus muy disímiles características. Prefiero no dar ejemplos por no consumir tiempo, pero la idea es que aquí esta operación de inclusión en el ámbito de laboralidad de nuevas formas de trabajar ha sido posible sobre la base de deducir, a través de la combinación de elementos distintos, los rasgos o notas típicas del trabajo subordinado. Ahora bien, todo lo ocurrido hasta hace poco era importante, pero la verdadera, la auténtica prueba de fuego del test de laboralidad no vino con el teletrabajo. Había más dudas doctrinales que jurisprudencia, que debate judicial sobre la calificación o no como subordinado del teletrabajo. La verdadera prueba de fuego se ha producido con la masiva expansión del trabajo realizado a través de plataformas digitales y especialmente de plataformas de prestación de servicios offline, sobre todo de reparto y de transporte de pasajeros, que tuvo lugar en la fase después de la crisis económica y se agudizó incluso durante la pandemia, sobre todo con el reparto. Claro, esta es una forma de prestar servicios, de trabajar, la de las plataformas de servicios offline, de prestación de servicios online, que combina de forma no vista hasta el momento elementos característicos del trabajo autónomo, como las libertades de elección de franjas horarias y aceptación o rechazo de pedidos por parte de quien trabaja, el abono a estas personas de retribuciones por pedidos o la aportación de medios materiales, todos los medios de transporte, también por las personas que trabajan. Estos indicios o elementos característicos del trabajo autónomo concurren con otros, decía, que son típicos del trabajo subordinado. Por otro lado, ¿no? Como la organización del servicio y la gestión de los pedidos por la plataforma, la fijación de los precios y las retribuciones también por esta, o la presencia de medios de control sobre el desarrollo de la actividad de quien presta el servicio, con consecuencias para este, hasta por 3 vías distintas, por falta de una: la gestión algorítmica, las teleencuestas a los clientes o la geolocalización más o menos corta. Entonces, esta es una modalidad que combina elementos de las dos formas de trabajar, pero sobre todo, porque eso ya podía haber pasado antes, se trata de una modalidad de trabajar cuyos elementos de apartamiento del modelo típico del trabajo subordinado son mucho más intensos, porque aquí apunta nada menos que a la raíz misma del poder de disposición sobre el trabajo ajeno que la subordinación expresa. Porque, queridos amigos, ¿cómo es posible sostener que está sujeto a subordinación? Sujeta a subordinación una persona que puede elegir en qué momentos trabaja y puede elegir qué prestaciones realiza y qué prestaciones no realiza.
Bueno, pues la aplicación del método de análisis tipológico basado en la presencia de indicios de subordinación, la aplicación del test de laboralidad, lo ha hecho posible. Y además, como veremos, con particular contundencia a la vista de la rotundidad de los pronunciamientos de los tribunales a los cuales me he referido preliminarmente y los argumentos empleados por estos tribunales. En todo caso, más allá de estos argumentos, en cuya enumeración detallada no puedo detenerme ahora y que quizá ustedes incluso conocen, ya los pronunciamientos en cuestión encierran algunos hallazgos fundamentales que, entiendo, enriquecen y perfeccionan la forma de aplicar del test de laboralidad y que dejan además algunas pistas importantes para resolver el gran problema de fondo no resuelto hasta ahora que este método plantea, el gran problema de fondo que plantea el test de laboralidad y que no estaba resuelto, que es la inexistencia de un criterio claro de selección de los indicios a priorizar para la acción de calificación en los casos difíciles de calificar, en aquellos casos en los cuales concurren indicios de un lado y del otro. ¿Cuál es el criterio en función del cual seleccionamos una u otra calificación en función de uno u otros indicios? Esto no estaba resuelto y aparece o empieza a estar resuelto o a darse pistas de cómo resolverlo en estos últimos pronunciamientos judiciales y en toda la fase previa de razonamiento, de construcción doctrinal en la cual se basan estos pronunciamientos jurisdiccionales. Bueno, pues pasando a la presentación de esta cuestión, que es la gran cuestión, como le digo, más allá de los indicios concretos, lo primero que las sentencias a las cuales, y me referiría a dos al final, dejan claro, las sentencias en las cuales me baso, que son sentencias de los máximos tribunales, como les he dicho, de Francia, de Alemania, de Inglaterra y de España. Lo primero que estas sentencias dejan claros es que debemos descartar la consideración aislada, muchas veces se procede así, de los indicios favorables a la laboralidad de la relación. No nos basta con recopilar uno o muchos indicios, un montón de indicios favorables a la laboralidad, puesto que estos concurren en estos casos con otros indicios contrarios, indicios de trabajo autónomo. Por tanto, lo que tenemos que hacer, y hacen los jueces, es recopilar todos los indicios, de un lado y del otro, agrupándolos además en bloques, como si de columnas de una tabla se tratase, como si en una hoja de papel trazáramos una línea por el medio y colocáramos en un lado a la izquierda los indicios de no laboralidad y a la derecha los de laboralidad. Colocarlos como parte de una tabla para podernos hacer una idea de conjunto de todos los elementos de juicio que en principio avalan la calificación, tanto desde una perspectiva, la de la no laboralidad, de la cual se parte, por cierto, pactada por las partes, tenemos que respetarlo, salvo que haya un incumplimiento de normas de derecho necesario, que no tenemos por qué presumir, y los indicios de la no laboralidad, que deben vencer a los anteriores. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta para realizar esta operación y realizar esta recopilación de ambos lados, que como no estamos ante casos límite, en principio las dos calificaciones, la de laboralidad y la de no laboralidad, cuentan con argumentos de peso a su favor. Es decir, en principio pueden ser consideradas correctas prima facie. Prima facie. Tienen argumentos suficientes para considerar que es razonable que la relación sea calificada de no laboral, como hacen las partes, o de laboral. Claro, llegados a este punto, la cuestión es, por supuesto, cómo decidir, es decir, en función de qué argumentos o criterios podemos inclinarnos por una de las dos calificaciones en lisa, las dos, como les digo, en principio razonables. Bueno, es obvio también que para tomar una decisión no bastará con comprobar que la lista de indicios es más larga. Si hay más indicios de un lado o del otro, porque esto no es una cuestión meramente cuantitativa y porque hasta la podemos manipular la relación de indicios presentándolos de una manera u otra. Esta es una cuestión cualitativa.
Además, buena parte de los indicios que utilizamos en estos casos tienen un carácter puramente circunstancial y fáctico, por ser característicos de un tipo de relación, la subordinada o la autónoma, pero poder estar presentes excepcionalmente también en el otro lado. Lo normal es que cuando se es trabajador se acuda a un centro de trabajo, pero si no se acude a un centro de trabajo, también se puede ser trabajador. Por ejemplo. Bueno, entonces, ¿cómo llevar a cabo esa selección de indicios? Bueno, pues para llevar a cabo esta operación nos es de especial utilidad la propuesta del profesor Luca Nogler, ordinario de Derecho del Trabajo, profesor ordinario de Derecho del Trabajo de la Universidad de Trento, que es además un querido colega y amigo. La propuesta de Nogler de llevar a cabo una aproximación funcional, la califica él, a los elementos o indicios que permiten identificar el tipo trabajo subordinado. De acuerdo con esta propuesta, que Nogler denomina método tipológico funcional, el nombre más complejo de entender que luego de aplicar esta tesis, como veremos, de acuerdo con esta propuesta de método tipológico funcional, el procedimiento de calificación debe desarrollarse llevando a cabo lo que el autor llama una valoración ponderada de la incidencia de cada elemento o indicio sobre los demás elementos o indicios y la idoneidad o no para realizar todos ellos en conjunto la función que corresponde al tipo trabajo subordinado. Realizar esa función o no realizar. Esto supone que cada elemento o indicio no debe ser apreciado aisladamente y de una manera meramente cuantitativa, sino en estrecha conexión con los demás, con el fin de identificar el rol que cada uno de esos elementos cumple dentro del contexto general de la relación, puesto que, como dice Nogler, elementos diferentes pueden desempeñar la misma función y elementos iguales pueden desenvolver una función diferente según la manera como se relacionan entre sí en un vínculo determinado. Trasladado a nuestro caso, al caso del trabajo en plataformas, sobre todo en plataformas de reparto, lo anterior supone que no bastará con afirmar la concurrencia, incluso abundante, de indicios de un tipo, si no se consigue ofrecer una explicación convincente de la simultánea presencia de indicios del otro tipo, ya que en este caso lo que procederá será la realización del mismo procedimiento del lado contrario, para ver si por esa vía es posible llegar a un resultado más satisfactorio. Por tanto, los indicios, y esta es una indicación metodológica general, los indicios de un lado representan otros tantos argumentos en contra de la calificación de la relación desde el lado contrario, debiendo ser la calificación final del vínculo una que, partiendo de los indicios de un lado, de los indicios de laboralidad o de no laboralidad, sea capaz de integrar, explicar, negar o neutralizar los indicios opuestos, ofreciendo una explicación de conjunto o una explicación de la economía global del vínculo. O sea, no me basta con decir que hay indicios de laboralidad, de trabajo autónomo. Tengo yo que demostrar que esos indicios de trabajo autónomo neutralizan los de trabajo subordinado o a la inversa. Vistas así las cosas, podemos darnos cuenta que la clave de la solución de los casos los difíciles de calificar, por utilizar aquí para parafrasear a Alexis, los casos difíciles de ponderar, no está tanto, la clave de solución no está tanto en la identificación de los indicios a favor de la laboralidad o de los indicios a favor de la no laboralidad. La clave está en otra operación, que es la piedra de toque del juicio del test de laboralidad, que es la de la integración, explicación o neutralización de los indicios de signo contrario. La clave está en cómo explico los indicios, los argumentos en contra, en el marco de un análisis integral de la relación y de las interacciones entre estos elementos. Y aquí, y esto ya lo decía yo en los artículos que ha citado el doctor Ñeco, y es aquí donde se aprecian con claridad las debilidades de las tesis que afirman el carácter autónomo del trabajo realizado a través de plataformas digitales
basándose en las libertades de elección de las franjas horarias y aceptación y rechazo de pedidos. Es cierto, ¿cómo es posible cómo se puede ser trabajador subordinado cuando se elige la franja, cuándo trabajar y qué prestaciones realizar? Pero claro, estas tesis, sin embargo, no son capaces de explicar, entre otros argumentos en contra de menos contundencia, no son capaces de explicar por qué y cómo, si el prestador de servicios es autónomo, se encuentra sujeto a mecanismos de control de carácter tecnológico, cuya similitud con los típicos poderes de organización, control y disciplinario del empleador es evidente. El control algorítmico, las teleencuestas con los clientes y la geolocalización constante. ¿Cómo yo explico, cómo yo justifico si esta persona es autónoma? Porque elige sus franjas y todo eso. ¿Cómo justifico que esté sujeto a ese control? No puedo decir que es autónomo con esos controles. Claro, por eso es que los tribunales han optado por invertir la lente. ¿Qué es lo que debemos hacer? Si no puedo justificarlo, debo tratar de ofrecer una explicación de la naturaleza de estas actividades desde la óptica contraria, desde el derecho del trabajo. Y aquí tratar de decir, bueno, pues reconstruyendo los elementos de la laboralidad, ¿puedo yo justificar la presencia de esas libertades? Bueno, y aquí en las sentencias el esfuerzo y la aportación no ha venido, como ya les indiqué, principalmente de la detección de los muy numerosos indicios favorables a la inclusión en el ámbito del derecho del trabajo. En estos casos hay muchos argumentos. Yo he detectado, no sé, 11, 12 argumentos a favor de la laboralidad. Sino que el aporte ha venido del desmontaje o la metabolización. Esta puede ser una forma un término útil para explicar lo que se produce en estos casos. O sea, cómo se desmonta o más bien se metaboliza o explica la presencia de rasgos que niegan de plano la laboralidad. No que yo aporte una bicicleta, por Dios, ¿no? Pero sí que puede elegir mi franja, que puede elegir qué prestaciones realizo. O sea, cómo explicar, neutralizar o metabolizar las dos libertades a las cuales me refiero. ¿Cómo hacen esto los tribunales? ¿Cómo llevan a cabo esta operación? Pues a mí me parece claro que mediante la realización de lo que podemos llamar, siguiendo a Nogler, un análisis tipológico-funcional del papel de los elementos presentes dentro de esas relaciones, un análisis que va más allá de la consideración aislada de esos elementos, de esas libertades, para atender a sus relaciones con los demás elementos del vínculo y la función que verdaderamente cumplen dentro del contexto concreto de esas relaciones. Esto es lo que hace, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Federal de Trabajo alemán del 1 de diciembre de 2020, en la que se señala que aunque este era un supuesto de prestación de servicios online, que son más difíciles todavía de calificar, y de microservicios, ¿no? Pero que estaba presidido por una multiplicidad, no recuerdo la cifra, pero era a lo largo de más de un año, eran miles de microservicios, ¿no? Entonces, aquí lo que dice el tribunal es que aunque el trabajador online no estaba obligado a aceptar las ofertas de servicios que enviaban los clientes de la plataforma de microservicios, la plataforma estaba concebida de manera que quienes aceptasen más encargos de los clientes podían acceder preferentemente a otros encargos, optimizando así sus tiempos de trabajo y de disponibilidad y sus ingresos. Y que este sistema, añade el tribunal, de incentivos, indujo al trabajador a desarrollar una actividad continua de trabajo a favor de la plataforma, a mantener una relación de disponibilidad que determinaba la existencia de un vínculo de subordinación y, por tanto, de una relación laboral. Más clara incluso y enfática es la sentencia del Tribunal Supremo Español del 23 de septiembre de 2020, cuando destaca, esto tiene que ver con el caso de repartidores de la empresa Globo, que
que el repartidor goza en realidad de una autonomía muy limitada. Una autonomía muy limitada, puesto que el programa informático que asigna, de la plataforma que asigna los servicios en función de la valoración de cada repartidor, sistema de puntos, condiciona decisivamente la teórica libertad de elección de horarios y de rechazar pedidos. De manera que esta libertad es solo teórica, no es real porque está condicionada por el sistema de puntos sin el cual no se accede o no se tiene preferencia para los pedidos. A lo que se añade que el sistema productivo diseñado por las plataformas en estos casos no exige el cumplimiento de un horario rígido e impuesto porque no es necesario. Porque las microtareas se reparten entre una pluralidad o entre una multitud de repartidores que cobran en función de los servicios realizados, no del tiempo de disponibilidad, de los microservicios, lo que garantiza que haya repartidores que estén siempre dispuestos a aceptar el horario o el servicio que dejan otros para poder acceder a pedidos y poder tener un rendimiento económico por su actividad. De manera que no existe aquí un verdadero interés del empleador a la continuidad de la prestación de estos trabajadores, porque un ingente número de personas, el crowdsourcing, la externalización a través de una multitud, un ingente número de personas, entre ellas fungibles, sustituibles, convierte en irrelevante finalmente la negativa de cada trabajador individual a aceptar una u otra franja horaria o aceptar uno u otro pedido, porque siempre habrá otro que lo hará con el fin de obtener una micro retribución que sumada a otra y a otra y a otra termine por ocasionar, termine por darle un ingreso que sea mínimamente aceptable. Elementos en principio incompatibles con la existencia de un contrato de trabajo, de este modo, terminan por encajar dentro de él, de la mano de este análisis integrador y de corte funcional llevado a cabo por la jurisprudencia. Claro, el resultado alcanzado es un resultado solamente razonable, que está abierto a argumentos de signo contrario, aunque en mi opinión claro y contundente, y que se aplica a las relaciones así calificadas y a las que a ellas se asemejan. No quiero decir con esto que cualquier supuesto de trabajo a través de plataformas sea necesariamente de trabajo subordinado, aunque tiendo a pensar que en los sistemas de plataformas que funcionan con estos sistemas de reputación del trabajador, etcétera, necesitan de trabajo subordinado, no funcionan de trabajo subordinado, sin trabajo subordinado. En todo caso, los pasos seguidos y el resultado alcanzado me parece que son expresión de un evidente enriquecimiento metodológico y conceptual de las herramientas de calificación, de un rearme, de una recuperación del test de laboralidad, que ha terminado por convertirse, les confieso, al menos para mí, en uno de los hallazgos más inesperados, pero me parece que más relevantes del laboralismo durante la pandemia, un hallazgo que está en condiciones de proyectar su influencia sobre el mundo que vendrá y sobre las nuevas manifestaciones del trabajo, porque la transformación del trabajo no se ha detenido aquí, ni se va a detener en el futuro, pero tenemos ahora más herramientas para seguir trabajando, seguramente habrá que afinar más todavía, pero este es un paso fundamental, me da la impresión a mí de cara al futuro. Yo termino, por tanto, con este mensaje de satisfacción, porque yo siempre he sido un convencido de la utilidad de estos instrumentos, incluso en las etapas en las que más se dudaba sobre el sentido de estos, y creo que ahora han cobrado un vigor renovado. Estos elementos, la subordinación y el test de laboralidad han cobrado un vigor renovado y son herramientas con proyección a futuro que gozan, como les dije, de una muy buena salud. Nada más, queridos amigos, muchísimas gracias por vuestra atención y quedo atento a lo que a partir de aquí podamos dialogar, que seguramente va a enriquecer mis reflexiones sobre este tema. Muy bien, profesor Wilfredo. Como siempre, brillante, claro y agudo.
Bueno, vamos a abrir un espacio para aquellos que quieran hacer alguna pregunta o reflexión sobre el tema. Yo quería simplemente principiar por hacer alguna pequeña consulta a nuestro distinguido expositor. Cuando usted, profesor Wilfredo, mencionaba ah, estas técnicas del desmontaje o la metabolización a partir de los rasgos que niega la laboralidad. Y la pregunta que quería hacer es si usted lo considera esto como una tendencia perceptible actualmente o como el inicio de un proceso. Bueno, digamos, es una forma de calificar procesos que se producen de una manera práctica, ¿no? El mismo Noble no habla de desmontaje, de metabolización, sino que son términos que yo empleo para hablar de esta operación tan llamativa, porque el mismo Tribunal Supremo Español, cuando calificaba la laboralidad, normalmente lo que hacía era decir, la subordinación es un elemento flexible y los indicios típicos de laboralidad son estos, y luego casaba y decía, bueno, aquí están estos, y realizaba un cierto análisis y decía, bueno, pues sí, en este contexto, pero nunca se había visto en la necesidad de atacar de una manera tan clara y frontal elementos negadores del fondo, ¿no? Porque claro, ¿cómo puedo ser trabajador? Puede ser alguien que trabaja cuando le da la gana y acoge el pedido que le da la gana. Esto no puede ser un trabajador, ¿no? Es contrafáctico, contraintuitivo, ¿no? Entonces ahí se han visto en la necesidad de afinar el razonamiento y recurrir a esta lógica que había sido teorizada antes por Noble. No me consta que ellos hayan trabajado, ¿no? No hayan trabajado sobre eso, pero sí que han afinado, ¿no? Han afinado el razonamiento ante ese desafío, porque ellos veían por un lado esa negación desde la perspectiva de las libertades, pero por otro lado comprobaban la situación social de estas personas, ¿no? Y su situación de autoexplotación acusada, ¿no? Y frente a eso se han visto en esa necesidad. Entonces yo creo que sí, que es una herramienta, es una tendencia, yo creo que es una tendencia, pero que no está calificada como tal, o que yo creo que se debe calificar como tal, y que los jueces lo que hacen es, digamos, darle la vuelta a los argumentos contrarios, ¿no? Y metabolizarlos de esta manera. Y yo creo que se debe proceder así, debemos teorizarla de esa manera, me parece. Ya. Bien. Bueno, yo invito al público de la sala, aquel que quiera hacer alguna reflexión o alguna pregunta al distinguido expositor, simplemente deberían manifestarlo, pueden levantar la mano o poner el cartelito de la pregunta. Veo a distintos expositores extranjeros también que nos acompañan, a los cuales también les extiendo la invitación. Lo veo al querido profesor Rolando Murgas Torraza, que nos honra, uno de los autores del Código de Trabajo de Panamá, que acaba de cumplir 50 años. Así que es un gusto también. Era un niño, Rolando, cuando hizo el código, casi, ¿eh? No crean que es tan mayor. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Bien. A Bueno, Héctor también. Yo quisiera hacer un comentario. Sí, adelante, Rolando. Sí, en primer lugar, desde luego, felicitar al gran amigo Freud por esta magnífica y refrescante exposición, porque
por muchos años estuvimos escuchando la pretendida crisis de la subordinación, su insuficiencia, su incapacidad para ser un elemento de deslinde para la aplicación del derecho del trabajo. Y yo creo que ha habido incluso momentos en que pareciera que los laboralistas nos esforzábamos más por demostrar que habían cambiado tantas las cosas que ya esas herramientas históricamente útiles no tenían ningún papel que desempeñar. Y nos enfrascábamos en buscar argumentos para demostrar la llamada fuga, huida o echada del derecho del trabajo. Expresiones que en su tiempo fueron muy utilizadas. Y en sentido contrario, yo creo que se perdió un poco o bastante de vista que lo importante es asegurar la protección del trabajo, incluso sin llegar, pero también con ello, a plantear la protección laboral, sobre todo de la seguridad social, de todo el que trabaja, de todo aquel que trabaja. Aún sin irnos a ese terreno, yo creo que el punto crucial es que todavía es necesario que haya un modelo de protección del trabajador y que ese debe ser el norte, y esforzarnos por buscar las salidas que nos permitan ser inclusivos y no exclusivos. Yo siento que Wilfredo nos ha replanteado este tema en una forma tal que a mí en lo personal me complace muchísimo, porque coincide con largas y repetidas reflexiones que me he permitido tener en el mundo del trabajo. No con ello quiero reclamar ninguna autoría, pero creo que somos muchos los que sentimos que es un rescate tanto de la subordinación como elemento limitador, como un rescate de la propia pertinencia del derecho del trabajo. Con todo y que no sabemos hasta dónde van a llegar los cambios, creo que por lo menos por mucho tiempo tenemos que saber que el derecho del trabajo tiene que estar allí presente y marcar su línea de protección. Felicidades, Wilfredo. Gracias, Rolando. ¿Puedo hacer un comentario o al final, doctor Ñeco? Lo podemos hacer ahora si gusta, Wilfredo. Rapidito, porque le voy a contar un hallazgo sobre esta historia de la crisis de la subordinación. Esto tuvo una gran acogida en América Latina, ¿no? En los 90 estaba de moda, no solo en América Latina, en España también, pero en España venía con la idea de la ajenidad, era otro el debate, ¿no? Pero, ¿saben de dónde viene esto? Viene de Italia. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen en el Código del Trabajo una definición muy rígida de subordinación. Y eso determinó que en el Código Civil, perdón, que fueran muchos los autores que hablasen de crisis, pero de esa noción jurídica legal del Código Civil de subordinación, ¿no? Y luego se importó a América Latina de otra manera, ¿no? Sin que fuese necesario en el fondo, ¿no? Para garantizar la aplicación del derecho del trabajo a las relaciones necesitadas de protección. Y finalmente lo hemos podido demostrar ahora, 20 años después, este rescate al cual se refiere mi querido amigo Rolando. O sea, para ampliar la estructura protectora del derecho del trabajo, no necesitamos cambiar los elementos que identifican el trabajo objeto de protección, sino saberlos detectar
y aplicar, ¿no? Para ser inclusivos, ¿no? Con criterio abierto, con criterio abierto. Solo quiero decir que a mí Rolando me contó, Rolando asumió el Ministerio de Trabajo y la preparación del código, no bien venido de Italia de su doctorado, por eso es que tiene tantos años el código y Rolando está tan joven, ¿no? Gracias. Y fue una gran oportunidad que en su momento tuvo y la supo aprovechar para construir espacios de protección, ¿no? Cosa que siempre ha merecido para mí mucha admiración. Ya. Nada más. Veo que la doctora Nidia Soto, creo que ha pedido la palabra. La he visto también a la doctora Treviño asintiendo. Doctora Nidia Soto, si quiere puede conectar, ahí está, su micrófono. Después hay otra pregunta en el chat que después de la doctora Treviño se la vamos a conceder también. Adelante, doctora Soto. Hola, Bienvenida. buenas tardes. Justo un placer estar acá, como siempre, acompañando estas actividades que enriquecen y de alguna manera nos dan una reacción positiva a todo lo que vemos en el ámbito del derecho laboral y, obvio, la continuidad de la seguridad social, ¿no? El tema es que justamente a mí ver que se está revalorizando la subordinación en esto, ¿no? A ver, ¿cómo diríamos? La cuestión protectoria del derecho justamente al más desprotegido, que es el trabajador, y darle la presunción de la subordinación a ese efecto de relación laboral que tiene el teletrabajo o cualquier relación de trabajo, ¿sí? Que no esté regularizada, porque el tema pasa por ahí. Entonces, agradezco al doctor Sanguinetti que haya traído esto, y sí me sigue preocupando esto del test de laboralidad. Justamente esto como foco de trabajadores que están quedando con algunas secuelas después de la pandemia con coronavirus y que ya se están detectando altamente a nivel neurológico, respiratorio, todo eso. Bueno, ¿qué nivel de incidencia tendríamos dentro de este test de laboralidad que incluya el buen estado de salud y demás para una reinserción laboral o no? ¿Sí? Bueno, estas serían una de las inquietudes que me ha generado este momento. Gracias. ¿Contesto o esperamos Sí, a la siguiente profesor. pregunta? No, por favor, adelante, profesor. Bueno, lo fundamental es poder demostrar que estas personas son trabajadores, ¿no? A partir de lo cual pueden ser objeto de toda la protección del ordenamiento laboral, vinculado con la tutela de su salud, de su seguridad, de las secuelas que pueda haberles ocasionado la pandemia, ¿no? El test de laboralidad opera precisamente como un elemento, pero es un elemento para la solución de los casos difíciles. O sea, esto solamente sirve cuando no tenemos claro que la relación es laboral, porque en muchos casos no nos sirve para el trabajo informal o clandestino, que normalmente sí está claro que es laboral. Lo que pasa es que no se le reconoce la protección, ¿no? Es un fenómeno distinto, ¿no? Cuando uno trabaja en un taller clandestino, ahí no hay ninguna duda de que se está subordinado, tiene un contrato de trabajo. Lo que pasa es que está oculto. Tiene que detectarlo la inspección, denunciarlo, declararse la existencia de una relación laboral, pero no es un problema de prueba ese, ¿no? El problema de prueba pasa con las plataformas, con ciertos trabajos que son semiautónomos, que ahí viene la utilidad de por lo menos del test de laboralidad en el sentido fuerte que les he presentado yo aquí, ¿no? De solución de los casos donde no sabemos. O sea, cuando empecé a estudiar sobre esto yo no tenía nada claro. Nada claro, todo lo contrario. Pero ¿cómo pueden ser autónomos? ¿Cómo pueden ser subordinados? Qué difícil, pero a la vez esta gente es explotada. Y claro, poco a poco la reflexión científica va avanzando, ¿no? Y los tribunales van construyendo, y poco a poco ha sido una labor de construcción colectiva que yo he tratado de enlazar con una tesis teórica y presentarles un resultado, ¿no? Esto va a salir en la revista de Derecho Social, publicado como artículo en el siguiente número, por si tienen interés luego en leerlo más desarrollado. Con todo gusto. Con todo gusto.
le voy a dar la palabra a la doctora Susana Treviño, y luego voy a leer dos consultas que están en el chat de la doctora Karina Becerra Nolasco y luego de la doctora Maricelda Cancela, teniendo en cuenta que tenemos una diferencia horaria significativa y el doctor Sanguinetti ya está lindando con la medianoche española. Bueno, doctora Treviño, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero, felicitaciones, quizás es redundante, pero las palabras del profesor Sanguinetti han sido no solamente indispensables, yo diría que son necesarias en estos momentos, ¿no? Porque resaltar, remarcar y profundizar en el tema de los trabajadores y trabajadoras de plataformas, en este test de laboralidad, en esta cuestión un tanto difusa para algunos, ¿no? Y que es tan discutida en ciertos ámbitos de si existe subordinación o no, sobre todo cuando hay, como está sucediendo en Argentina, y en muchos países de Latinoamérica, pero focalizo en Argentina, una situación socioeconómica muy, muy difícil. No es fácil para personas que están prácticamente sin poder subsistir, tener que recurrir a estos métodos que son métodos de explotación en la mayoría de los casos, ¿no? Sobrecarga de trabajo, muchos accidentes no reconocidos, enfermedades y demás, ¿no es cierto? Y a su vez también considero de enorme importancia este mensaje que hicieron estos dos profesores, ¿no? Referidos a la década de los 90, que fue nefasta, a mi entender, a nivel mundial y particularmente de Argentina, con ese tristemente célebre acuerdo marco, ¿no? Que dio lugar a toda la legislación referida a RTs y una legislación que en modo alguno favoreció a trabajadores y trabajadoras. Entonces, mi pregunta sería, en estos momentos, cabe la posibilidad, difíciles a nivel mundial y particularmente de América Latina. Existe, no vamos a hacer futurología, la posibilidad de un retroceso con respecto y la falta de cobertura de seguridad social, que no es menor en la República Argentina, que está absolutamente desmantelada. ¿Existe la posibilidad concretamente de un retroceso a lo que fue la década de los 90 en el derecho del trabajo? Bueno, le contesto inmediatamente, doctora Treviño. Claro, esto de, precisamente las plataformas fueron lanzadas con ocasión de la crisis de 2008, lo cual generó que hubiera mucha gente con necesidad de trabajar y mucha gente con bajos ingresos o con menos ingresos que tenían interés digamos, en que les traigan las prestaciones, en esas prestaciones al menor precio posible, ¿no? Esto generó la externalización a través de una multitud de la que viven las plataformas. Y esto se ha generado durante la pandemia, se está generando en los países de América Latina, en el Perú, en Argentina, mucha gente que no tiene cómo ganarse la vida y que, claro, esta es una opción. Entonces, eso favorece el funcionamiento del sistema, porque entonces el sistema puede establecer todas las libertades que quiera de elección. Usted es un empresario, usted puede elegir el día, la hora, el momento, puede agarrar un pedido, el otro. No, no, al final la gente se mata, literalmente, ¿eh? Se mata por agarrar los pedidos. No digo otra palabra sinónima porque sé que suena mal en Argentina, pero por agarrar la mayor cantidad de pedidos que puede, ¿no? Es así, es así. Es hasta cierto punto diabólico el sistema, ¿no? Porque nos engaña, pero los laboralistas, cuando hay voluntad, quizá es que en los años 80, 90,
sobre todo el viento soplaba en otra dirección, ¿no? Pero yo creo que no hay posibilidad de un retroceso a los 90, ¿no? Mucho hemos aprendido. La pandemia no solamente no ha puesto en cuestión la necesidad de la protección, la ha hecho incluso más evidente, ¿no? Más evidente, ¿no? Con todas sus dificultades. Yo creo que corren otros vientos y a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Y yo hay cosas que yo ni en mis momentos de mayor optimismo o ni harto de vino me hubiera imaginado que estuvieran empezando a pasar cosas que están empezando a pasar, ¿no? Todo lo que está pasando en España con los contratos temporales, etcétera, 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 ¿no? Ni, como dicen en España, ni harto de vino me hubiera imaginado que esto iba a pasar y está pasando, ¿no? Entonces, más bien los vientos van en otra dirección y todas las dificultades ahora hemos aprendido a enfrentarlas de otra manera, creo yo, y por algo pasaron los 90. Ya. Bueno, hay algún par de saludos antes de las preguntas que nos habían nombrado, del Eduardo Goldstein de Uruguay, que envía sus saludos. Buen amigo. Bueno, tengo acá algunas preguntas en el chat y luego una en forma directa del doctor Gastón López Argons. Hay unas preguntas de la doctora Becerra Nolasco, la doctora Cancela, luego el doctor López Argons, y hay una del doctor Paul Cavalier de Lima. Voy a leer la primera de las consultas de la doctora Karina Becerra. Me preguntaba si el elemento de la subordinación tiene clasificaciones, por ejemplo, subordinación económica, jurídica o de cualquier tipo. Y también, si para determinar la existencia de la relación laboral debe existir más de un elemento o bastaría con un solo elemento como puede ser la subordinación. Bien, muchas gracias, doctora Becerra. Bueno, podemos hablar de subordinación en muchos sentidos, pero el que es relevante a efectos de calificación es el jurídico. El jurídico, que tiene que ver con el poder de disposición sobre la actividad laboral del trabajador. La ausencia de capacidad de disponer de su actividad, el poder de disposición del otro, la capacidad de imponer su voluntad sobre el otro. Ese es el que nos interesa. Puede haber subordinación técnica, pueden haber, todo eso es relevante a otros efectos, pero a efectos de calificación solo es. Y esto de más de un elemento tiene que ver, yo a la conclusión a la que he llegado es que finalmente la subordinación, o sea, nosotros podemos hablar en abstracto, yo mismo en mi clase lo digo, los elementos del contrato de trabajo son 3: prestación de servicios, retribución o remuneración y subordinación, pero en realidad son solo uno, ¿no? Porque están todos relacionados entre sí. Y como ven, el método de calificación, como yo les estoy proponiendo, no dice, no va por el lado de, no, este es la prestación de servicios, esto, sino que viene por una calificación global de todos los elementos. Claro, los indicios, pues, bueno, este es un indicio de que la persona asiste a un centro que presta sus servicios, pues este es un elemento de una retribución por la actividad, pero finalmente la calificación es global. Y no puede haber una subordinación si no hay disponibilidad, si no hay una puesta a disposición de la actividad. Y si no hay una retribución en función de la actividad y no del resultado. Entonces están todos relacionados, ¿no? Me parece a mí. Y el método, como yo lo he terminado por concebir, funciona así. Por lo menos es mi visión del tema. Sobre esto hay tantos puntos de vista casi como autores, aunque hemos perdido el vicio que tuvimos en los 90 de hablar de esto todos los días, ¿no? Tanto que a Rolando le ha complacido que volvamos, ¿no? A hablar un poco de esto que se quedó ahí, ¿no? Nada más. Ya. Bueno, la doctora Maricelda Cancela se pregunta si el test de laboralidad puede ser reforzado por la recomendación 201. Ya. La recomendación que
es un instrumento muy importante, ¿no? Muy importante, ¿no? Humberto Villasmil no deja de destacarlo. Su autor fue un funcionario del OIT venezolano de apellido Marín. El nombre, Rolando, no sé si tú lo recuerdas, yo llegué a conocerlo, el autor del proyecto de recomendación. Es un gran instrumento, pero claro, es un instrumento muy básico, ¿no? Entonces lo que dice es que, y ya es bastante, oiga, digamos, debe la detección del contrato de trabajo, de los elementos del contrato de trabajo, de hacerse a partir de la realidad, principio de primacía de realidad, y luego dice que debe atenderse a indicios. Pero ¿cómo lo dice Marín y luego lo propuso Marín y luego incluyó la recomendación? Pues la legislación sería bueno, o los estados deberían plantearse la posibilidad, no recuerdo el lenguaje, de definir indicios. Y entonces nos da un montón de indicios. Un montón de indicios. Tiene un carácter pedagógico. Tiene un carácter pedagógico. Es un instrumento útil, fundamental. El test de laboralidad está ahí, ¿no? Está ahí plasmado como herramienta recomendada por la OIT. Lo que yo he tratado de desarrollar está en línea con la recomendación, y de lo que se trata es de, a partir de, y con esa lógica, destacar los indicios que en este caso, porque esos indicios son los que menciona la recomendación, pero pueden ser cualquiera otros, como ella también va a entender. Por lo tanto, establecer que puede haber otros indicios, y sobre todo cómo llevar a cabo ese análisis cuando hay indicios contradictorios, ¿no? Y cómo seleccionar. Eso no está en la recomendación ni puede estarlo, ¿no? Ya. Bien, le voy a pasar la palabra al doctor López Argons y luego a leer la pregunta de Paul Cavalier. Doctor López Argons. Bueno, adelante, creo que me escuchan bien. Sí, se escucha Sí, perfecto. perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Ñeco. Gracias al profesor Wilfredo Sanguinetti. Aprovecho para saludarlo. Es mi director de tesis, así que tenemos una muy buena relación. Conversación pendiente. Así es. Tenemos que ponernos al tanto. Lo mío es más bien una reflexión y parte quizá de la pregunta de si en realidad tenemos voluntad de regular este tipo de prestación de servicios a través de plataformas digitales. Me pregunto esto porque ya hace tiempo que venimos hablando sobre si hay dependencia o no hay dependencia, y quizá no aprovechamos las ventajas de la digitalización. Digo esto porque partiendo de que la digitalización quizá nos ayudaría a prevenir la clandestinidad, puesto que a través de la plataforma todo quedaría registrado, me pregunto si este test de laboralidad no podría hacerse antes de que la plataforma salga a la luz, ¿no? Digo esto porque esperamos a que haya prestación de servicios, a debatir si hay relación de dependencia o no hay dependencia, lo que quizá deberíamos hacer antes de que las personas comiencen a prestar servicios a través de plataformas digitales. Digo esto justamente para prevenir todo lo que viene después. No sé si hay algún estado en el que haya hecho este test de laboralidad antes del lanzamiento de la plataforma. Supongo que no, porque a todos nos sorprendió, ¿no?, que las plataformas comiencen a funcionar. Pero creo que es el momento, bueno, ya hace tiempo que lo pienso, de decir, bueno, hasta aquí llegamos, vamos a decir cuándo hay dependencia y cuándo no, y este análisis debería hacerse previo, ¿no?, a la prestación del servicio, y no después, como vino realizándose toda la historia. Los judiciales hacemos este test de dependencia, decimos, no, cuándo hay dependencia y cuándo no, pero creo que llegamos tarde, porque en este transcurso, ya hace años que se está dando este tipo de prestación de servicios, hay muertes, hay accidentes de trabajo, hay un millón de situaciones que la justicia y los estados y los gobiernos deberían prevenir, pero no lo están haciendo. Me parece que lo más fácil es decir, bueno, las plataformas dicen, nosotros queremos lanzar este tipo de actividad, bueno, que el Estado haga una revisión previo, ¿no?, a que haya contratación, previo a que haya prestación de servicio, y diga, bueno, ¿hay dependencia o no la hay? Con revisión quizás judicial, posiblemente,
Y bueno, a partir de ahí, digamos, bueno, ¿hay dependencia, no hay dependencia? ¿Y de qué forma se va a lanzar esa aplicación al mundo? En este caso, al país en concreto. Nada más. Esta simple deducción, de acuerdo a lo que el profesor Sanguinetti dijo y a lo que ya hace tiempo venimos conversando. Gracias. Muy interesante, Gastón. Muy interesante, muy original. Esto sería, este tipo de técnicas existen, se han empleado, no en relación con el trabajo con plataformas y en relación con un negocio en concreto, sino este es un invento de los italianos, de los años 90, aunque estaba pensado más bien para deslaboralizar. Era el recurso mediante, no lo recuerdo bien, pero era algo así como una autoridad o una instancia a la cual acudían las partes para que se certifique que su relación no era laboral. Entonces tú tenías una certificación que decía que esto no era un contrato de trabajo, era una relación autónoma. Claro, esta técnica de certificación se puede utilizar también en sentido contrario y tendría un valor preventivo, ¿no? Pero en el fondo la ley que declara la laboralidad en este tipo de casos o para este tipo de prestaciones a través de una serie de elementos, contiene, cuando no es solamente la definición del contrato, sino lo que se ha hecho en España, pero farragosamente, a mí no me gusta, pero en general, una declaración del carácter laboral del trabajo en plataformas a partir de la presencia de una serie de elementos supondría lo mismo, ¿no? Es en el fondo algo muy parecido, pero de alcance general. Esto podría venir acompañado de una autoridad que lo declare esa situación con carácter específico, pero en función de una petición previa de cualquier entidad que desee dedicarse a este tipo de actividades. Bueno, pudiera ser, es decir, a mí me parece interesante, ¿no? Habría que ver la viabilidad técnica y jurídico-política, etcétera, ¿no? Pero como técnica de protección me parece interesante, ¿sí? Bien, gracias. Bien, Nada. y ahora tengo la última pregunta. Lo vamos a liberar, profesor Wilfredo. Es la pregunta hecha por el doctor Paul Cavalier de Lima. Se pregunta, ¿cómo conectar o sumar la figura de la presunción de laboralidad de importante actuación en la esfera judicial a partir del primordial reconocimiento de la existencia de una prestación personal de los servicios con esta metodología de análisis funcional de los indicios de laboralidad expuesta hoy? Claro, son técnicas distintas. En el Perú existe esta presunción de laboralidad. No recuerdo si está en la ley de contrato de trabajo argentina. Creo que no hay nada parecido, ¿no? No estoy seguro. Sí, sí, existe una disposición expresa. De acuerdo con la cual, en el caso en que si se presta servicio, que una persona demuestre que se presta servicios, se presume la existencia de un contrato de trabajo, salvo prueba en contrario, ¿no? Efectivamente. Claro, aquí el problema es que yo no me planteaba este análisis tal cual, pero pensando rápido, ya puedo darme cuenta que hay un problema, que precisamente en estos casos dudosos de calificar, lo que está en cuestión es la propia existencia del hecho base de la presunción. Usted tiene que demostrar que presta un servicio, presta servicios en el sentido de desarrolla una actividad en favor de otro, y aquí no, aquí usted lo que está haciendo es asumir encargos específicos. Me daría yo a mí la impresión de que no habría elementos para presumir el hecho base. Pero incluso, no, es que usted en realidad se conecte un número de horas y por lo tanto podemos entender que se presta un servicio, ¿no? Que está prestando un servicio. La plataforma pudiera probar inmediatamente que aunque está el hecho base, porque yo cuando pruebo la existencia de la prestación de servicios, traslado la carga de la prueba, pero el otro puede probar en contra, ¿no? ¿Y cómo puede probar en contra? Puede probar en contra que no hay retribución, que es un trabajo benévolo, o que no hay subordinación.
Y aquí en principio lo tendría fácil, ¿no? ¿Cómo va a haber subordinación si él elige a qué horas trabaja? ¿Cómo va a haber subordinación si él elige qué prestaciones realiza y cuáles no realiza? Entonces, al final terminamos remitiéndonos a lo mismo. Finalmente, o hacemos este análisis de conjunto o no llegamos a una conclusión ni siquiera con la presunción de laboralidad en estos casos. O sea, la presunción de laboralidad me parece que puede ser útil, pero que no resuelve estos casos. Ahora, es cuestión de seguirle dando vueltas a este tema, ¿no? Por cierto, un saludo muy cariñoso a mi querido amigo, el doctor Paul Cavalier, con el que tengo Bien. una relación de muchísimos años. Y muchas gracias por su pregunta tan aguda como todas las que se han realizado el día de hoy. Bien. Bueno, no tenemos más preguntas. Nos queda simplemente por agradecer esta exposición que ha sido brillante, como todas las que nos ha regalado con anterioridad, profesor Wilfredo. Es un honor, es verdaderamente un honor haberlo tenido nuevamente. Es también un honor haber tenido la concurrencia de todos ustedes, así que le agradecemos al profesor y le agradecemos también a la audiencia por su participación. Esperamos verlo pronto nuevamente. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo. Y ya casi pronto a la medianoche le damos nuevamente nuestro obsequio, la despedida y el agradecimiento cordial que se merece. Muchas gracias, doctor Ñeco, queridos amigos. Un fuerte Y un abrazo desde aplauso Salamanca. para... Hasta pronto, doctor. Hasta luego, hasta pronto. Gracias.